Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Can Yaman estalla contra los medios y sus palabras han causado un verdadero terremoto mediático. Y mi vida no es tan simple como ustedes creen, gritó el actor frente a un grupo de periodistas que lo esperaba a la salida de un restaurante en Roma. Lo que empezó como una noche tranquila terminó en caos, con cámaras captando cada gesto y cada palabra del actor turco, visiblemente alterado. Todo comenzó cuando varios reporteros se acercaron con preguntas sobre una supuesta reconciliación con Demet Özdemir y los rumores de una reciente pelea con Sara Bluma. Las preguntas, que parecían inofensivas al inicio, fueron subiendo de tono, y eso detonó una reacción inesperada en Can Yaman. Ya basta. Estoy harto de que jueguen con mi vida como si fuera una novela barata, gritó mientras apuntaba directamente a las cámaras. Ninguno de ustedes sabe lo que realmente pasa, pero igual inventan. Mi vida no es tan simple como ustedes creen, repitió con los puños apretados. El actor, conocido por su temple ante la prensa, esta vez no pudo contenerse. Incluso, uno de los reporteros le preguntó con sarcasmo, ¿entonces no estás con Demet ni con Sara? Y mi corazón no es un trofeo para que ustedes lo repartan en titulares, respondió Can, girando sobre sus pasos e ingresando apresuradamente a su coche mientras su equipo de seguridad trataba de contener a los medios. En cuestión de minutos, el video del estallido de Can Yaman ya circulaba en redes sociales. Los fans reaccionaron de inmediato. Mientras algunos lo defendieron con frases como «ya era hora de que pusiera límites», otros se mostraron preocupados, «nunca lo habíamos visto así, algo grave está pasando». Y como si fuera poco, horas más tarde, el propio Can publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram que decía, «Cuando todo lo que haces es observado, juzgado y manipulado, la paciencia se convierte en un lujo». Este mensaje fue interpretado por muchos como una clara crítica a los medios, pero también como un grito de ayuda. Algunos expertos en comunicación incluso analizaron el lenguaje corporal del actor en el video viral, concluyendo que Can Yaman atraviesa una fuerte presión emocional. Cabe destacar que esta no es la primera vez que Can se ve envuelto en una situación tensa con la prensa. Sin embargo, la intensidad de esta reacción dejó a todos con la boca abierta. Algunos medios italianos especulan que podría estar enfrentando problemas personales más graves de lo que se pensaba. En medio de toda esta polémica, ni Demet Özdemir ni Sara Bluma han hecho declaraciones al respecto, lo que ha incrementado aún más el misterio. No obstante, los rumores continúan creciendo. Un conocido paparazzi incluso aseguró que la pelea con Sara fue mucho más intensa de lo que se ha contado, y que Can lleva semanas sin poder dormir bien. Según esta fuente anónima, todo habría estallado en un viaje privado que la pareja realizó a la Toscana, donde una simple discusión habría escalado a gritos y puertas cerradas. Fue algo muy feo. Can no paraba de decir que no soportaba más las comparaciones con Demet. Y Sara se sintió totalmente desplazada, comentó el paparazzi en un programa nocturno. Además, algunos seguidores muy atentos notaron que en las últimas semanas, Can ha estado eliminando o archivando varias fotos de sus redes sociales, incluyendo algunas con Sara. Esto, lejos de calmar los rumores, ha provocado una oleada de teorías. Una de las más populares asegura que el actor sigue emocionalmente atado a Demet Özdemir. Otros, en cambio, creen que simplemente está intentando limpiar su imagen tras los últimos escándalos. Una fuente cercana al círculo de Can, cuya identidad se mantiene en reserva, habló en exclusiva con una revista turca, él está al borde. No es fácil ser perseguido a todas horas. Y cuando tu vida privada se convierte en entretenimiento para todos, llega un punto en el que explotas. No se trata solo de Sara o de Demet. Es todo junto. Es presión sobre presión.
Lo que más ha inquietado a sus seguidores fue la segunda historia publicada por Khan esa misma noche. En ella, sin filtros ni poses, se le ve con el rostro serio y la mirada perdida, acompañado de la frase, a veces, el silencio es más fuerte que 1000 gritos. Esto provocó una oleada de mensajes de apoyo en sus redes, pero también de preocupación. Estoy tratando de mantenerme firme, pero hay días en los que no puedo más, habría dicho Khan a uno de sus amigos más íntimos, según filtraciones no confirmadas por su equipo. Por su parte, el entorno de Demet Özdemir guarda un silencio absoluto. La actriz ha evitado eventos públicos en los últimos días y solo ha compartido imágenes promocionales de su nuevo proyecto. Sin embargo, una fuente en su agencia comentó fuera de cámara que Demet está muy sorprendida con todo lo que está pasando y que no entiende por qué vuelve a ser parte del centro de este huracán mediático. ¿Y Sara Bluma? Tampoco ha dado declaraciones, pero sí ha compartido un enigmático mensaje en sus redes: uno no pierde lo que nunca fue suyo. La frase, aunque corta, ha sido interpretada por muchos como una indirecta hacia Can Yaman, y ha generado miles de comentarios. Mientras tanto, las cadenas de televisión en Italia y Turquía no dejan de repetir el famoso video del estallido de Can. El gesto en el que alza los brazos con desesperación, su mirada directa a las cámaras y el momento en que lanza la frase «Mi vida no es un reality show», se han convertido en símbolo de su agotamiento emocional. Varios psicólogos invitados a programas de televisión han analizado la situación. Lo que estamos viendo en Can es el reflejo de una persona agotada, presionada por una imagen pública que no le permite vivir en paz, explicó un especialista en salud mental. Y añadió, no se trata de fama ni de ego. Es el costo humano de vivir constantemente expuesto. Por otro lado, algunos fans se organizaron en redes para iniciar una campaña bajo el lema «Déjenlo respirar», exigiendo a los medios un trato más humano y empático hacia las celebridades. Miles de usuarios compartieron mensajes de aliento, recordándole al actor lo mucho que lo apoyan. Incluso un reconocido director con quien Can trabajó en el pasado escribió en Twitter: «Conozco a Can desde hace años. Detrás de ese rostro mediático hay una persona sensible, apasionada y muy comprometida. Espero que encuentre paz, lejos del ruido». Todo esto ha generado un debate más amplio sobre los límites del periodismo de espectáculo y el respeto a la privacidad. ¿Dónde termina el derecho a informar y comienza la invasión? ¿Hasta qué punto una figura pública debe soportar el escrutinio constante sin romperse? Por ahora, lo único claro es que Can Yaman está atravesando uno de los momentos más delicados de su carrera y de su vida personal. Sus seguidores, aunque divididos entre la esperanza de una reconciliación con Demet o una defensa férrea de Sara, coinciden en una cosa: Can necesita un respiro. ¿Será este el inicio de un nuevo capítulo para el actor, marcado por el distanciamiento de los focos y una reconexión consigo mismo? ¿O estamos frente a una nueva etapa aún más intensa en su vida mediática? No olvides suscribirte para no perderte ninguna actualización sobre tus celebridades favoritas.